Hola, mi nombre es Carmen Saibet. Por este medio le daré a conocer mi crítica literaria sobre la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Una historia que se desarrolla a través de las aventuras y desventuras que sufre la familia Buendía y que abarca de generación en generación en el pueblo de Macondo. Comencemos con el escritor. ¿Quién es Gabriel García Márquez? El escritor Gabriel García Márquez nació en Arataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Uno de sus mayores logros está el Nobel de la Literatura en 1982, en el año que se le fue entregado. Publicó su obra más exitosa, Cien años de soledad, que en 1967, la cual se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX, donde narra la historia de la familia Buendía, que ha sido traducida a más de 24 idiomas. En el año 2007, la Real Academia Española lanzó una edición popular conmemorativa de esta novela por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. También García Márquez ha sido el mayor representante del llamado realismo mágico, ya que este está caracterizado por el encuentro de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. También fue uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. Por otro lado, la novela Cien años de soledad fue escrita entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México y en donde se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. Continuando con la crítica de esta novela Cien años de soledad, como ya anteriormente lo dije, es una novela que es de las más grandes de la historia de la literatura hispanoamericana, ya que esta se publicó en 1967 y nos cuenta la historia de 7 generaciones de la familia Buendía que viven en un pueblo ficticio llamado Macondo que ellos mismos fundaron. Todo comienza cuando una pareja de primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, se enamoran y deciden, a pesar de su parentesco, casarse. Pero esta pareja de recién casados no llega a consumar su matrimonio, por lo que tienen miedo de que tener un hijo que nazca con cola de cerdo, como ya ha pasado en algunas otras familias, más bien otras parejas de su familia. Por lo que con el paso del tiempo, José Arcadio tiene un altercado con una persona que termina matándolo debido a que se corrió el rumor de que no habían consumado su matrimonio. Y por culpa de esto, él no puede pues literal, con la culpa, y decide irse a otro lugar a buscar un nuevo lugar donde vivir. Entonces José Arcadio Buendía, junto con otras familias que él lidera, emprenden un viaje que con el pasar de los días, una noche de ese viaje, José Arcadio tiene un sueño profético donde había una ciudad de espejos llamada Macondo. Esto lo hace decidir terminar con la travesía y fundar el pueblo en ese punto de la selva en el tiempo. Como se sabe, la historia central se basa en el desarrollo del pueblo Macondo, a la par de la historia de la familia Buendía, desde sus inicios hasta su decadencia y muerte. Entonces la historia empieza con una pequeña familia de los Buendía, que junto con otras familias, como ya dije, fundan el pueblo Macondo, y de ahí va partiendo de las 7 generaciones de esta familia. Hay 3 hijos y luego nos hablan de los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Por lo tanto, hay demasiados personajes que hay para hablar muchas historias que pertenecen en este árbol genealógico. También una particularidad de estos personajes es que las personalidades de los primeros hijos de los Buendía se van repitiendo a lo largo de la novela generación tras generación, por lo que se crea una estructura cíclica donde los personajes corren con la misma suerte como si estuvieran destinados a repetir la misma historia de sus antepasados,
Pareciera que Macondo es un pueblo que existe fuera de la realidad, donde el tiempo no pasa, a donde la gente no muere y no se impregna un aura de fantasía mística que se entremezclan con hechos reales que se pueden establecer en el marco histórico de Colombia, creando una atmósfera que se hace llamar en la literatura realismo mágico, ya que en estas historias pasan cosas fuera de lo normal, como hablar con fantasmas, presenciar apariciones divinas, ver hechos insólitos de la naturaleza, ver gente con poderes sobrenaturales, pero todo esto no es percibido con miedo o con extrañeza, sino que son cosas que en la historia son admiradas por los personajes o llegan a ser atractiva en algunos otros casos con indiferencia. Entonces, en esta atmósfera del realismo mágico se van repitiendo las mismas historias de los personajes que van cambiando una de otra, pero siempre mantienen los mismos temas que son un carácter personal y otras de carácter social y político. Dentro de estos temas personales podemos mencionar tres principales que son la soledad, el incesto y la religión, el, y la que podemos ver en referencias bíblicas en sus comunes creencias populares que tienen que ver con la iglesia, también en la continua mención del pecado y por último el incesto que con el que empezó la historia en la familia y con con lo que los persiguen con la maldición de siempre estar temerosos a que llegue un hijo con cola de cerdo. También se habla sobre los temas políticos y sociales que tienen que ver con las guerras civiles de la zona. Otro hecho real del que se habla en la novela es de la explotación de la tierra y de los trabajadores por parte de las compañías bananeras, ya que por un lado en esta historia se llevó a Macondo a conocer la tecnología y todo lo que estaban perdiendo por estar alejados de la sociedad, pero pues todo tiene un precio alto. Sin duda, Gabriel García Márquez, al crear esta historia, con los recuerdos que tiene de Colombia, nos narra con esos toques de fantasía que no te dejan ver claramente esa línea que divide lo real con lo irreal, lo que hace tan grande esta obra, por lo que se lleva con ella, más bien por lo que te lleva con ella a imaginar, aunque no quieras, te contagia de esta soledad. En esos capítulos también se me hicieron un poco tediosos, ya que como antes lo mencioné, se repiten los nombres de generación en generación y como que te confunden un poco porque no sabes de quién en cierto modo está hablando. También por último puedo decir que es una novela que tiene todo en sus páginas, pero que no deja de sorprender con su magia y su narración, ya que te llevas de la mano queriendo leer línea tras línea. Es una obra muy buena, con una trama bastante interesante, narrada de forma sencilla, que facilita su lectura pese a que no tiene diálogos. Y pues esta es mi breve crítica literaria sobre esta obra.